particulares que intentamos tener en Anima Naturalis es que no queremos hacer énfasis en los seguidores, en gente que siga a gente que tenga voz, Exacto, sino formar líderes, porque así se multiplica el efecto, ¿no? sí, Eso creemos, y básicamente nuestra historia estos últimos 18 años es ejemplo de eso. Eh, no considero que sea un fracaso que gente buena se vaya de la organización, sino que esa gente buena empieza a crecer, empieza a tener más ambición, empieza a tener eh, más ganas de hacer más, pero con ámbitos mucho más específicos, o sea, la política o el santuario o tomar un tema o una localización, etcétera. Entonces, creo que lo aprendido o lo compartido en una organización como Anima Naturalis le ha servido muchísimo para emprender esos caminos también. Y los que quedamos, como tú claro, y yo, que somos viejísimos en esto, o antiguos, más bien, veteranos. veteranos, básicamente somos básicamente como los viejos de los pueblos, de las tribus, ¿no? Tenemos la experiencia, pero la pasión la seguimos manteniendo, porque tú y yo tenemos como el problema del Peter Pan, o sea, tenemos Exacto, X edad que no diremos, pero, pero evidentemente seguimos manteniendo la misma pasión que el primer día que empezamos a hacer esto. Cuando eso falte, cuando eso falle, evidentemente creo que será el momento de retirarse a otro papel, a otro rol, dentro de la misma lucha, ¿no? Pero mientras tanto, seguimos con ese mismo ímpetu y con más experiencia, entonces también estamos más templados, con más templanza, no reaccionamos a la primera, sino que... A ver, porque Leonardo, Animatronics son dos pilares, Francisco Vázquez y Leonardo Esquivel. Y sin ellos dos no existiéramos como organización, pues fue todo de, esto. Y quiero de recordar hecho, esto, no, no, perdón, no te quería interrumpir, pero sí te estoy interrumpiendo, ¿no? Es que una cosa importante que creo que nunca se ha dicho de Leonora es que a medida que pasa el tiempo, evidentemente uno se pone a reflexionar y tal. Y yo soy un tipo eh, más pesimista, más enfocado a los problemas que a las soluciones, o sea, a qué cosas, qué obstáculos nos vamos a encontrar en el camino antes de ir con ingenuidad, digamos, por así decirlo. Pero Leonora yo creo que Leonora generó el perfil de lo que es Anima Naturalis. Es decir, una persona inteligente, pero aventurera, osada, con coraje, que la inteligencia no la usa no solamente para medir qué dificultades va a haber en el camino, sino vamos adelante porque tengo suficiente inteligencia como para solucionar los problemas del camino, y la pasión, porque si hay alguien apasionada en esta vida, que es Leonora. Y esa es la ahora, impronta que hay en Anima Naturalis. Uh-huh. yo creo que todos nosotros somos como quien dice el perfil de Leonora ramificado en Yo creo que diferentes sí. facetas. Lo otro, bueno, es el hecho, ¿a quién se le ocurrió el nombre tan aristotélico? Anima Ah, Naturalis. sí, bueno, Eh, se me ocurrió a mí, pero la verdad es que nunca pensamos que iba a ser usado para una organización. O sea, originalmente teníamos la idea de hacer una página web con información, o sea, como blog, básicamente. Y de tenía ese nombre recetas, empezando, de recetas, incluía cosas de yoga, de vida sana, del planeta Tierra, o sea, todo, todo lo bueno, andar en bicicleta, todo lo bueno. Y los animales, por supuesto, pero la estrategia nuestra ingenua de la época era que lo que sentíamos que iban a ser como el público más cercano al tema animalista eran aquellos que tenían cierto contacto con el planeta, ¿no? Ecologistas, gente que hacía estas suertes como yoga, etcétera, tai chi, estaban metidos en cosas orientalistas. Entonces la idea era tener ese contenido para que la gente viniera y darle entonces la información que queríamos, que era el animalista, el veganismo, etcétera. Y luego bueno, las cosas ajá. cambiaron. Dime. Uh-huh, No, Aristóteles decía que el hombre, bueno, en ese momento, vamos a uh-huh, decir el humano, uh-huh, es un animal político, ¿no? uh-huh. Y fíjate que el hecho de tener el nombre precisamente de un planteamiento Aristotélico. filosófico Uh-huh, aristotélico nos ha llevado precisamente a eso, a ser animales políticos. uh-huh. Porque en un principio, bueno, para los que no lo saben, en principio Anima Natural era eso, era una página web, pero un día Leonora creo que se vistió de Virgen María con un cochinito y entonces Ese fue uno de los primeros hizo actos como que una hicimos. especie, Sí, sí. Sí, sí. Es que. exacto, pero Uh-huh, específicamente a raíz de ese acto tuvo mucha notoriedad uh-huh, en prensa
sin querer nos convertimos en una Sí, organización de protección de los... es que hay que pensar que en esa época, niños, niñas, no se acordarán de esto, pero hubo una época no muy lejana en que no habían redes sociales, no había teléfonos móviles, no había una serie de cosas que ustedes creen que siempre No, estuvieron ahí. no teníamos ¿Ya? televisión por cable, no teníamos tele. Claro, entonces leíamos en papel y cosas así. Pero bueno, lo que pasó fue que gente se empezó a contactar con nosotros por correo electrónico, diciendo, oye, ¿cómo es posible que esto no esté sucediendo también en mi país? ¿No? O sea, ¿cómo es posible que ustedes hacen eso allá, donde lo tienen todo, Europa, y nosotros no tenemos nada y no lo están haciendo acá? Pero básicamente ahí tomamos la responsabilidad de esa necesidad. Había gente con muchas ganas de hacer cosas, pero sintiéndose que estaban solas. Entonces, básicamente era decir, no estamos solos, somos una Éramos, legión. fuimos una ¿Mm? red social. Sí, fuimos una red social antes de ser una red antes de que existieran las redes Exacto, sociales. claro. Y ese fue el germen, o sea, y yo creo que básicamente es lo que tratamos de mantener todavía, porque, o sea, a ver, yo te voy a decir la realidad de España. En España cada vez más las organizaciones se están haciendo más corporativistas, es decir, que trabajan con empresas, para que Ujú. cambien las empresas, pero han dejado la calle, en este sentido de ser activismo juvenil, por así llamarlo. O sea, gente con ganas de protestar, con ganas de decir no estoy de acuerdo, con mostrar el poder de los muchos, ¿no? Y Animal Trade es el único una de las pocas organizaciones, pero yo voy a decir la única de las de más tiempo que sigue apostando por eso, porque creemos que es el corazón de el por qué nos movemos. Esa gana de decir, tenemos que cambiar el mundo, tenemos que cambiar el status quo, ese por qué lo tiene la gente en la calle, lo tienen los jóvenes en la calle. El cómo ya lo haremos los viejos, ¿no? Y el qué lo vamos resolviendo. Pero en el fondo ese ímpetu, ese corazón, esa palpitación de diga, esto, no, esto es el colmo, ¿vale? Ok, esa es la fuerza, el motor. Ya los viejos o los que tenemos más experiencia, vemos el cómo llevamos esa gana, esa rabia, ese fuego a cambios en las instituciones, en las legislaturas y también, ¿por qué no en las empresas? ¿Ya? Pero esa cosa que estaba desde el comienzo la seguimos manteniendo hasta ahora. Y es una ¿Sabes cosa... qué? Dime. Yo veo como tres variables, y tal vez cuatro, que la primera, por supuesto, es la parte de información, porque somos dentro Ujú, de las redes sociales, informamos, notificamos, una cantidad de cosas. ujú, Eh, Hay una de parte de educación, que obviamente tenemos que tomar cartas en el asunto dentro de la educación de lo que tú dices, bueno, cómo debemos hacer, cómo debemos actuar, y una cantidad de cosas que hablaremos más adelante. Y la otra es la ujú, de acción, es decir, tenemos que informar, tenemos que educar, pero sobre todo tenemos que actuar. Y no es el ujú, hecho de postear, no es el hecho de educar o estar en un seminario, hacer conferencias ujú, o hacer presentaciones en medios, sino también el hecho de, bueno, dentro de todo lo que sabemos, cómo podemos ayudar y cómo podemos actuar. No solamente son actos de calle, como tú lo dices, ujú, nos hemos convertido, sin quererlo, en lobistas en cada ujú. uno de los... ahí está Celeste Jiménez Sí, sí. saludando, saludos de Chile. Saludos, Celeste. Y nos hemos convertido en lobistas. Recuerdo, en el año 2006 ya nosotros estábamos trabajando en la Asamblea Nacional por un proyecto de ley junto con otras organizaciones, pero ya empezamos a hacer lobistas y empezamos a trabajar, bueno, lo que es hablar con, con voto, sacar, como quien dice, bueno, la aritmética política, ver cuántos votos podemos conseguir acá en un determinado consejo municipal para una ordenanza, para un decreto. Ujú, Eh, y ese es el trabajo que menos nos ven. ujú, El trabajo que menos se ve, porque solamente se ve cuando se consigue. Dice, bueno, se ujú, consiguió y listo, ¿no? Y hoy ujú, en día yo veo muchas organizaciones lobistas, ¿ok? Que se hacen llamar lobistas, y lo voy a decir con todo respeto, aunque la palabra, la frase con todo respeto normalmente viene con algo que falta de respeto, ¿no? Pero esto sí lo voy a Sí, sí. decir respetuosamente. Lo voy a decir respetuosamente. Es que muchas personas ingenuamente creen que entregar una carta a un consejo municipal y esperar que algo ocurra, eso es hacer lobby. Ujú, Y no es así, o sea, la carta ni siquiera es el paso número uno, es el paso número -4. ujú. Entregar una carta es precisamente como que dice, bueno, te abre la puerta, después tú tienes que conocer al, al, Sí, al grupo de sacar los números, ver la manera de convencer.
Y a Sí. eso te puede llevar 3 años, 4 años. Es que el problema, a ver, y no creo que sea propio del movimiento animalista, en general en todos los movimientos pasa esto, que hay gente, o sea, a ver, todos los que estamos en contra del maltrato animal somos parte de los éxitos también, todos, todos. Claro, Pero, todo. pero hay gente que se atribuye el éxito solo porque hizo llamémosle, una cuestión Una cosmética. petición en línea. Sí, una petición en Una línea, un petición en línea. change, ¿sí? O qué sé yo, mandó unos tweets, o alguna vez tuvo una reunión con alguien en algún momento histórico, pero al final pasan como, qué sé yo, 5, 3, 4, 10 años y la cuestión cambia, ¿no? Se prohíbe esto, se modifica esto, pasa la ley X o lo que sea, y todos se sienten autores de eso, ¿ya? Hay algunos o sea, a ver, hay muchas situaciones donde Anima Natural ha estado involucrada en grandes éxitos por los animales en varios países, y ni siquiera nos han ¿entiendes? invitado a la O foto. O sea, sea, esa cosa de agradecemos a las organizaciones y tal. Ahora, ¿nos molesta lo personal? Por supuesto que nos molesta lo personal, pero seguimos trabajando el día siguiente. ¿Entiendes? No, no no, estamos ahí. sí, pero es una pequeña molestia porque realmente Sí, lo que celebramos es el éxito, ¿no? exacto, El éxito está por encima de todo esto. exacto. Eh, pero también y lo tengo que decir, en el caso por lo menos de Venezuela, a veces hemos sido invitados a la foto sin haber participado y tenemos que También, estar también. diciéndole Sí. tenemos que estarlo Pero diciendo constantemente porque sí, y lo he reconocido. esta es una de las Yo, cosas yo, que se demuestra que tenemos 18 años de trabajo, porque en el fondo yo recuerdo claramente que hace, digamos, 15 años atrás, si sucedía una cosa como que nos pisoteaban el trabajo, o salían en la foto y no sabían, yo me indignaba y no soltaba ese odio en el año entero. O sea, en el fondo me ponía en Twitter, me ponía en Facebook, criticaba por detrás, estaba enojado, ¿ya? Porque en el fondo no veía más allá de la emoción, ¿no? La rabia, el ego. Cuando pasa el tiempo, evidentemente empiezas a ver que es la manera en que se tratan las cosas, estás tratando con personas, las personas, algunos son generosos, otros no tanto. Y con ellos igual vas a tener que trabajar. Que los quieras o no los quieras, en amar, o sea, yo respetarlos o no respetarlos, pero son útiles para el movimiento. Y mientras trabajan por los animales, son mis aliados. Y bueno, como te digo, con algunos trabajamos mejor que con otros, pero con todos tenemos que trabajar para llegar a los fines que nos estamos proponiendo, porque son muy ambiciosos y razón es, solos. yo aquí en Venezuela y me tengo que dar una piedra con una piedra entre los dientes con todas las organizaciones con que hemos trabajado, Uh -huh, hemos sido, nunca nos han pisoteado. Eso sí lo puedo uh decir, -huh, nunca nos han pisoteado el trabajo y lamentamos que en algún momento de nuestras vidas y que se haya solucionado los casos a tiempo, pues sí, uh -huh. prácticamente, porque a veces sin querer uno también pisotea. No, claro, claro, claro. Este, Pero te no, insisto, uno sí, a veces sin querer estorba, ¿no? sí, Queriendo colocar de repente un poco de experiencia, un poco de algo, y de repente dice, no te metas. Entonces echas para atrás el asunto sí. porque te das cuenta, porque la gente. Pero aquí en Venezuela sí lo puedo reconocer, aquí la mayoría, bueno, todas las organizaciones con que la hemos trabajado y con las que no hemos trabajado han sido muy respetuosas en ese sentido. Vale. Eso sí nos ha caracterizado en el movimiento animalista de Venezuela y bueno, Uh -huh. lo quiero recalcar siempre. La verdad es que yo tengo que agradecerle mucho a Ida su templanza y me ha enseñado muchísimo esto. O sea, nos descargamos mutuamente con algunas cosas emocionales ante lo que pasa alrededor y tal, pero ella tiene muchísima templanza y gracias a ella he aprendido a morderme la lengua, a ver el escenario bien, a tener profundidad de campo y cosas así. Y trabajar con ella es un lujo. Y yo no creo que se haya conseguido ni la mitad de las cosas en toda España, no solamente con Ánimas Naturales, sin la presencia de ella allá. Y es una chiquita, Bueno, como hablamos de la juventud, una chiquita que llegó súper joven, recién salida de la universidad, a Ánimas Naturales, y del primer día empezó a tomar responsabilidad, y ahora es la directora en España. Entonces me pero es que parece... a eso iba, justamente que quería tocar el tema con Aida, Uh -huh. a quien adelanto que voy a tener mañana una conversación con ella, ¿Sí? aquí vía Vale. live. Uh -huh. Sí, los quería tener a los dos juntos, Aida y bueno, se me escapó una hora en el camino, pero que Aida es muy, muy representativa, porque así como nosotros, como habíamos hablado anteriormente, de que todos tenemos un poquito del espectro de Leonora dentro y que ella es prácticamente como la estructura del perfil de por lo menos de los directores y activistas de Ánimas Naturales.
Ujú, AIDA es la representación del activista en todo. Ya, AIDA comienza como una activista que estuvo trabajando en campañas, después fue coordinadora de Barcelona, ujú. ¿no? O Sí, sea, sí, sí. coordinadora de una ciudad y De después activistas. pasó, Sí. ahora es la directora de España y forma parte del Consejo Directivo de Anima Naturalis. Es Ujú. decir, ella ha pasado, No como sé, quien dice, bueno, bueno, en todo Chile que puede pasar un activista dentro de una organización. Te falta sí, nada sí. más que te repite que haya la presidencia. O sea, ella lo sabe, lo sabe, o sea, en el fondo es casi hasta lógico, o sea, ni siquiera tengo que mencionarlo. Es como cuando yo cuando vivía con Leonora y éramos vegetarianos, no más, no éramos veganos todavía, Mm, ella me preguntó una vez, oye, ¿vamos a ser veganos alguna vez? Y yo le dije, bueno, es inevitable. Hay cosas que son inevitables, ujú. que tú vas viendo que hacia donde estás conduciéndote, evidentemente vas a pasar por unos hitos, y uno de esos es ser vegano. Lo mismo que Aida, cuando comenzó siendo activista de calle, haciendo algunas manifestaciones en Barcelona, y luego tomando responsabilidad con organizar a gente, y luego más, y luego más, y luego más, fue candidata por varios partidos políticos, 2 veces por PACMA, Claro. creo que otras 2 veces por otro partido que ya no existe, un partido verde que había, Ujú. ecologista. Eh, siguió tomando responsabilidades y ahora es la directora. Entonces es obvio que en el camino que está conduciéndose, hacia donde se está conduciendo, es tomar mayores responsabilidades también. No, por así No, llamarlo. Es claro. Y inevitable. una de las cosas que admiro mucho de Aida, qué bonito poder hablar de un tercero sin que esté ahí Uh poder hablar -huh. bonito, ¿no? Pero Ajá, y no hablar una de mal de, las cosas, de un tercero, sí. sí, sí, y hacerlo públicamente, ¿no? Pero Uh -huh. una de las cosas que he admirado siempre de Aida es el tino que tiene para delegar. Es decir, Uh -huh. saber a quién darle una función y saber que esa persona lo va a hacer mejor que cualquier otra. Es un, o sea, Uh -huh. eso es algo que me ha costado mucho con el tiempo de decir, bueno, tú eres bueno para esto. Lo he aprendido de Aida, déjame decirte, cuando dice, bueno, vamos a ver, saber cuándo dejar de hacer algo porque sabes que otra persona lo puede hacer mejor que tú, bien sea dentro de tu organización o fuera de tu organización. Uh -huh. Ese tino que ha tenido Aida durante estos Sí. años, de verdad que ha Y, sido... ¿sabes que voy a decir una cosa que suena mal, pero es bueno, acerca de Aida? Aida, el mérito de Aida, y el mérito de muchos, pero Aida en particular, de delegar, es que ella, es posible que ella lo haga mejor, pero ella sabe Sí, que si no delega, se va a hacer menos y se va a hacer más lento. Y el camino que tenemos que recorrer es largo y es arduo, y se requieren amigos alrededor cuando haces un camino largo. Entonces ella deja de lado eso de lo voy a hacer mejor, ¿no? Eh, esa otra persona lo va a hacer bien. Y todos lo vamos a hacer bien y vamos a hacerlo mejor porque lo estamos haciendo juntos. ¿Entiendes? Es diferente cuando, a ver, cuando converso con activistas nuevos, con chicos jóvenes, chicas jóvenes que están amaneciendo con esto del activismo, todo lo hacen ellos y les cuesta confiar en los demás, porque nadie lo hace mejor que yo. Evidentemente nadie lo hace mejor que tú, porque tú comes y sueñas y respiras animalismo desde la mañana porque es tu pasión y tal, entonces delegar es súper complicado, ¿ya? Porque es tu proyecto, es tu idea, es tu plan. Uh, esa es la diferencia cuando uno madura y cuando uno trabaja en una organización. No es mi plan, es nuestro plan. Es algo colectivo y mientras más gente logra sumar en este proyecto, más exitoso es, porque afecta más alrededor tuyo, tiene más repercusión. Entonces, yo puedo creer que hago muy bien muchas cosas, pero no por eso las voy a hacer todas, porque si no, no avanzamos nada. Tenemos que tener el talento de no solamente delegar con la mejor persona, sino a ver, esto también lo digo desde el punto de vista empresarial, porque he trabajado en empresas y tal. Eh, a veces lo que uno que tiene que buscar no es talento, no es una persona que sepa hacer las cosas, sino que tenga mucha motivación para hacerlas. Porque en el fondo la motivación no la puedes enseñar, pero el Facebook, el Photoshop, el saber hablar en público, todo eso lo puedes enseñar, pero la motivación sí, no la puedes enseñar. Entonces, si ves a alguien muy motivado, por ejemplo, aquí vi a Eliana, que se conectó, no sé si se habrá desconectado porque es muy tarde allá en España, pero sí. ella es un ejemplo de esto. O sea, es una persona con mucha motivación, le dijimos, ¿te cargas de tal? Es que yo no sé, pero va aprendiendo. Y ahora superó expectativas, básicamente, y sigue No, creciendo ahora nos cada enseña, vez. ahora nos enseña, de hecho. Sí, exacto.
Entonces, Nos enseña todos los días y hasta nos regaña cuando hacemos las cosas mal. pero con cariño. Porque, y otra cosa Ah, que no, quería sí, claro. decir, otra cosa que quería decir, porque no sé cuánto tiempo tenemos acá, pero es que es curioso, porque a ver, tú eres venezolano, yo soy chileno. Curiosamente, en el origen de Anima Naturales, incluso estando en España, o sea, estoy diciendo, Leonora y yo fundamos Anima Naturales en Barcelona, ella mexicana, yo chileno. Pero las primeras personas que dijeron, cuente conmigo, en Barcelona, fueron otros extranjeros. Curiosamente, bueno, Fabiola, Daniela, chilenos, eh, ahora mismo Eliana también, ella nació en Paraguay, o sea, no es Ujú. española, es latinoamericana, etcétera. O sea, hay una serie, yo no sé el por qué, podría imaginarme o inventar el por qué, pero en Latinoamérica, al menos la Latinoamérica que nosotros crecimos y la Ahí Latinoamérica está que tú Eliana, vives, ¿ah? Ahí ahí está está, sí, Eliana, ahí mira, está mira, Eliana. mira. Ujú. En la Latinoamérica que nosotros crecimos, la lucha social es algo que se vive en la calle, que se La escucha, que se vivimos huele, también. se come de una manera más notoria. Toda esta sensación de injusticia, que es un sentimiento que mantenemos todos, trasladarlo hacia los animales no es tan difícil para un latinoamericano, ¿ya? Es un ejercicio más intelectual por el lado, para países que no tienen esta conexión con lo social, con lo civil, con los derechos civiles, ¿no? Con esa llama que nosotros tenemos. No porque seamos mejores, insisto, tenemos diferentes experiencias. Los europeos trabajan, por eso digo que tienen una tendencia más corporativista, porque básicamente saben eso, saben negociar. Hey, toda Europa es básicamente la Unión Europea, saben No, sentarse y y, negociar. y es lo Ujú, vista por naturaleza. No es de ujú. poder popular, es de lo. Es decir, Exacto. son democracias representativas, aquí somos más participativos, nuestras democracias, a raíz de Ujú, todas estas constituyentes que han pasado en América Latina y que realmente pasa lo ujú, mismo en Chile, se van a ujú. convertir en democracias participativas sociales. Es decir, donde Sí. ya el poder de decisión para cambiar las cosas viene más de las bases que de grupos representativos de los políticos, ¿no? Ujú, Eso te lo compro perfectamente, pero hay otro punto importante y que creo que viene un poco con lo que estuvimos hablando con Rita un día atrás en el live anterior, y es que nosotros en Latinoamérica no solamente peleamos por los animales o no solamente peleamos por una causa, es que son todas las causas transversales porque tenemos de nada sirve que tú tengas legislación para defender a los animales, si por lo menos lo pongo en el caso de Venezuela, aquí nadie respeta los semáforos, ujú, aquí nadie respeta las aceras, los cruces de vía, cosas tan naturales que una ley de tránsito que data del año 1940 y que te dice que no puedes estar allí, pero nadie la respeta, ¿ok? En diferentes momentos, pero también somos, por mucho que haya leyes en favor de la mujer, somos cultura machista, por mucho que haya leyes en favor de leyes orgánicas en protección del niño, niña y adolescente, seguimos maltratando a nuestra infancia de muchas maneras. Tenemos un lenguaje muy agresivo. Y entonces el animalismo, que es en cierta forma la no violencia y que genera, por supuesto, está entre todas estas causas, rodeado, y también, por supuesto, los derechos de los LGBTI, tenemos que estar peleando todos estos frentes al mismo tiempo, pues, ¿no? ujú. Nos Sí, cuesta mucho, es ¿no? muy curioso lo que dices, porque, a ver, hace un par de años, creo, 3 años, 2, 3 años, no sé, Rubén Albarrán, el de Café Tacuba, ¿ya? Fue Sí, a, sí. fue a, fue a Barcelona porque estaban en gira y tal, se contactó conmigo porque estaba haciendo una especie como de documental de su gira y quería entrevistar a gente en diferentes lugares para hablar de temas. Y como conversación como esta, o sea, no había un guión ni Uh -huh. nada, sino que nos sentamos y conversamos. Muy simpático, muy simpático. Y su lema, o sea, su idea, su intuición, es lo que tú estás diciendo, que todas las luchas son la misma lucha. Y lo estamos conversando, lo conversamos, y sí, desde Latinoamérica, las uniones entre las luchas son evidentes, o sea, las respiras, las ves con nitidez. Cuando yo regreso a Barcelona, o sea, cuando estoy en México, cuando estoy en Chile, lo veo muy claramente. Cuando regreso a Europa, digamos, y España es una Europa chiquita, o sea, es una Uh -huh. mezcolanza entre América Latina y Europa, no es Suiza, no es Suecia, no es Alemania. Pero la cuestión es que por cosas perversas o no me atrevería a hacer un análisis de ese tipo,
pero en Europa se automizan mucho las luchas, ¿no? Los feministas por allá, el movimiento LGTBI por otro lado, los ecologistas acá, etcétera. Ha estado automatizado. Por mucho que el discurso academicista dice que tenemos que interrelacionarnos entre las luchas y tal, eso es básicamente un discurso, pero no hay feministas que digan no debo comer carne, no hay ecologistas que digan tenemos que ser feministas. Bueno, ahora políticamente todos tienen que ser feministas, ¿ya? Pero porque básicamente el discurso Ujú. político institucional no es porque necesariamente nazca del movimiento, por ejemplo, ecologista o del movimiento XXXX. Está muy atomizado, porque además tiene sus alianzas. O sea, por ejemplo, un político se va a acercar a los líderes de un movimiento X porque básicamente le da unos votos, ¿no? Y este otro movimiento le da estos otros votos, pero no en ningún momento piensan que todo esto están trabajando juntos. Y de hecho cuesta mucho que trabajen juntos. Es más fácil que se fragmenten a que trabajen juntos, ¿no? Y es curioso porque mientras digo esto me acordaba de una cosa. Cuando yo tenía, no sé, 20 años o 19 años, hace mucho tiempo, aquí en Chile hubo un candidato a la presidencia, y estamos hablando que era muy reciente después de la dictadura. O sea, estamos hablando quizá de la siguiente elección después de la primera elección democrática de vuelta a la democracia. Había un candidato que se llama Manfred Max Neff. Manfred Max Neff es economista, había ganado el premio Nobel Alternativo de Economía, o sea, es un tipo que sabe. Escribió un libro maravilloso que se llama Desarrollo Económico a Escala Humana. Fantástico. ¿Y qué hizo él? Fue candidato a la presidencia sabiendo que no iba a ganar, recibió creo que alrededor del 10% de los votos, eh, pero lo que hizo fue reunir a todos los grupos, todos los movimientos sociales sin voz, indígenas, feministas, ecologistas, etcétera, etcétera, etcétera. Visualizarlos. Los visualizó, Visualizarlos, perdón. los puso en la mesa y les dijo, mira, todos ustedes díganme una frase que identifique a todo su movimiento. Y esas 7, 8 frases que salgan de esta mesa son Estuve. las son las que voy a repetir constantemente en todas mis intervenciones. Y así fue. Entonces, con esa frase visualizó al movimiento LGTBI. Con esa frase visualizó a feministas, a ecologistas, etcétera, etcétera. Estamos hablando de la prehistoria, o sea, estamos hablando hace, yo tengo, ¿cuántos años? Tengo 48, eso fue hace, bueno, ya sacan la cuenta, veintitantos años atrás. Eh, yo debía haber aprendido mucho más de esas tácticas que usó Manfred Max Neff, pero claramente una manera de reunir a las diferencias y hacerlo realmente interseccional no es necesariamente hacer una mezcolanza ideológica que mezcle todo, ¿no? Porque eso es básicamente empezar un día y terminar 8.000 años básicamente después. Decir, dime el porqué de la lucha feminista, dime el porqué de la lucha ecologista, dime el porqué de la lucha animalista, y esos porqués, esas 15 frases, son las que yo voy a transformar en mi manifiesto, básicamente. ¿Ya? Pero si entramos a todas, porque, o sea, a ver, en el mundo animalista hay 1000 diferencias, los veganos, los que no son veganos, los que son vegetarianos, los que no son vegetarianos, los que son abolicionistas, los que son bienestaristas, los que... Todo eso. Lo mismo que en el feminismo. En el feminismo está el feminismo blanco, el feminismo que hay racismo dentro del feminismo, que hay 10.000 diferencias. Y 10.000 diferencias también en el mundo LGTBI y tal. Pero sabemos que estamos luchando por una cosa. Todos sufrimos igual. Las mujeres sufren igual, los niños sufren igual, los animales sufren igual. Todos, las diferentes razas, los indígenas, etc. Eso es. Y como eso, tan sencillo, no nos une. Toda la gente en la calle sufre por igual. ¿Me entiendes a qué voy? Que es tan sencillo y Sí, es sí. Es tan que, complicado es que, visualizarlo. y no es nuevo, porque yo creo que esto lo había dicho Gandhi hace un siglo atrás. Uh -huh, Eh, uh -huh, o sea, hace 100 años Gandhi ya hablaba de esto, y ni siquiera el Gandhi que conocemos de India, sino ya el Gandhi que hablaba en Sudáfrica, uh -huh. que hablaba por los derechos de las minorías en Sudáfrica. O sea, ya estábamos hablando de la no violencia y precisamente de lo que hablaba de las condiciones de sufrimiento las segregaciones. Y es el punto como que dice, bueno, ¿cómo hemos cambiado desde aquel 2003, de aquel año 2003, de aquel 10 de marzo de 2003, cuando nace el portal de recetas, cuando en diciembre de ese mismo año se hace ese pequeño acto de Leonora con el cerdito, un cerdito Uh -huh. así,
Sí, recuerdo sí, que la Cerdillo vestida todos tenemos la imagen por ahí. sí, por ahí, es una bueno, yo creo que esa foto nos enamoró a todos. Ujú. De ese diciembre, ¿cómo hemos venido evolucionando precisamente en nuestra Es forma que de pensar? Yo no siempre puede digo, ser es que no puede ser un privilegio el ser justo, ¿entiendes? Simplemente porque el correcto. lenguaje para identificar la justicia es complejo, ¿entiendes? Y cada vez lo complejizamos más. ¿Por qué? Porque los líderes de estos movimientos, de todos los movimientos, normalmente son educados, viven en ciudades, etcétera, etcétera. O sea, también vivimos en una burbuja, de alguna manera, y es un Ahora privilegio. vamos a hacer una mea culpa nosotros con el lenguaje especista. ¿Cómo, Claro. cómo nosotros podemos, cómo Sí, hemos sí. tratado de explicar cosas del lenguaje especista cuando incluso podemos tomar precisamente lo que está hablando de la redignificación de la palabra y con la recuperación del insulto en una muestra de orgullo, lo podemos hacer también con las cuestiones, No, sí, sí, con el sí. lenguaje. Pero O sea, es tan a ver, difícil, es no que solamente difícil aplicarlo, sino no aplicarlo. Es que tenemos que entender también, es que, a ver, podemos hablar largamente acerca de esto, pero cuando, o sea, cuando utilizas el nombre de un animal como un insulto para un ser humano, al animal le importa un carajo. ¿Entiendes? Es al humano que le molesta. ¿Entiendes? Entonces, no, corregir el lenguaje desde el punto de vista animalista no ayuda mucho al animal. ¿Entiendes? Básicamente nos hace gastar más energía del que tenemos que ocupar para hablar realmente del problema que sufren los animales. Si ocupamos toda nuestra energía para corregir esto de pájaro en mano, tal, es que estamos gastando Bueno, tiempo esencial para decirle que el, los animales sufren. Perdón, dime. sí, matar dos pájaros de un tiro, Sí, que es muy... es que piensa que usamos la palabra, qué sé yo, hay muchos términos taurinos que la gente utiliza tirar un capote. Es un término que dicen mucho en España. Qué sé yo, ir, qué sé yo, usar la palabra No, pero es lidia que también, fíjate, o cuando lidias con algo, lidiar con un problema, sí, en el fondo también exacto. todo No, refiere, pero y cuando te llega y te dice, mira, me evadiste, me toreaste sí, me el toreaste, contra, sí, sí. me Entonces, toreaste. Y evidentemente son hay, términos que nos molestan a nosotros. Perdón. perdona, Es en que, Venezuela usamos mucho para la echadera de vaina, no sé cómo decir esto, cuando echas broma o te burlas, es mamar gallo. Y mamar gallo vale. es una expresión de las peleas de gallo, que es succionar la cabeza del gallo para que se O sea, atonte y todo yo lo estas que cosas. quiero dejar muy claro es que, a ver, a mí me molestan esos términos. Por supuesto, si es posible corregirlos en mi habla y en la habla de la gente que está alrededor, por supuesto. Pero me molestan a mí como activista. No le molestan a los animales. ¿Entiendes a qué No, voy? para nada. En el fondo me molesta a mí. Y eso no es el trabajo de un activista. Un trabajo del activista es hablar acerca del sufrimiento de los animales, no hablar de las cosas que me molestan a mí. ¿Me entiendes a qué voy? Eso es lo que Pero tú quiero. sabes qué pasa, que cuando uno asume el veganismo y uno está en los primeros meses del veganismo, a uno le encanta corregir todo. No, evidente, porque eso habla de ti, es una cosa de identidad. No Es es una de cosa de identidad. efectividad por tu lucha, es decir, soy muy vegano, soy tan vegano que no como Exacto. nada que proyecte sombra, ¿ya? Pero eso no habla de los animales, eso no le importa a los Pero, animales, me y te importa a están mí. diciendo constantemente. Y a veces esperamos que alguien se equivoque para corregirlo y decirle que No, término tan feo. Que no. sí. O esperas que se coma la tostada para decir, eso tenía leche. Es, Porque en el fondo quedas mejor tú porque eres más puro, tú evitaste comer la tostada. Pero mira, exacto, ¿no? Como, no, dígame con la salsa de soya, la salsa inglesa, que unas tienen anchoa y sí, otras sí. no. Entonces dice salsa de anchoa. Pero, pero eso no importa, es como el tema esto de que cada vez en los McDonald's, Burger King, etcétera, las cadenas grandes tan malas que son malas, pero ahora tienen una hamburguesa vegana. ¿Cómo no voy a decir que la gente que va para esos lugares coma esa hamburguesa? Yo, la verdad, no voy a ir. Y si voy, va a ser como por curiosidad. Voy a probarla. Mira, existe. Ok, No, porque los chicos. baños son limpios. Los baños son limpios. Me toca. Y el Pero, café es barato. pero chicos de 14, 15 años que no tienen más dinero cuando salen con los amigos para comprarse una de esas hamburguesas que valen nada, etcétera, ¿cómo no voy a preferir que tengan una alternativa que no tenga contenido de carne? ¿Me entiendes? ¿Cómo no voy a preferir eso?
Y estamos hablando de cadenas que tienen miles de locales y cantidad de hamburguesas todos los años. Que hay un porcentaje de esas hamburguesas que no van a tener ser de carne, claro que es un éxito. No es un éxito para mí, ¿entiendes? Es para los animales. Yo no lo voy a comer y quizás lo encuentro buena o mala o qué sé yo. Ese no es el tema. El tema son cuántos animales van a dejar de morir por eso, aunque esa empresa siga ganando dinero. ¿Entiendes? O sea, ese es el tema. Es que me pongo de diferenciar los bienes que son para tu propia identidad o satisfacción, y lo que realmente es bueno para los animales. Pero bueno, es difícil hacer ese ejercicio intelectual. En fin. No, sí lo es, sí lo es. Y te voy a decir algo. Yo no sé cuánto tiempo me va a estar dando esto, lo digo por el encierro, por la cuarentena, por el confinamiento, por el nuevo confinamiento. Estoy aprovechando también para trabajar un poco más y hago estos live, inicialmente con amigos, con profesionales y todas esas cosas, pero contigo voy a tener que hacer como 10, o sea, porque pasa esto, cada vez que hablamos tocamos temas sobre temas, y son temas que en principio quien lo ve a simple vista, sí, valga el término, quien observa a simple vista, no sabe que estamos hablando de animales, porque estamos hablando de todo lo que... Es que quizás esa es la... del asunto. Es que en el fondo cuando trabajas tanto tiempo un tema, y cuando estamos hablando de que todas las luchas son la misma lucha, entonces ves que todos los aprendizajes que te ha dejado el animalismo, te ha dejado luchar por la defensa de los derechos de los animales, son aplicables a todo. O sea, desde tu vida personal, a todas las luchas sociales, a todos esos intereses que nos apasionan, digamos, la política, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a veces intento, digamos, eso ya es un problema mío, intento nunca mencionar las palabras que son eufemísticas, porque siento que así pierdo público, ¿ya? O sea, veganismo, antiespecismo, abolicionismo y ese tipo de cosas, porque en el fondo esos son para autosatisfactores, son jerga profesional, por así llamarlo, ¿ya? Mientras que la gente de la calle... Perdón que te interrumpa, y eso habla mucho de cómo hemos cambiado, porque en principio, yo recuerdo cuando hacíamos las primeras manifestaciones, y las primeras manifestaciones eran como que, eran catarsis, es decir, íbamos a una plaza de toros, en principio 30 personas, después éramos 50, después éramos 300 personas, y era más la satisfacción de decir groserías a los toreros o a los taurinos, Sí, sí. que realmente lo que estábamos consiguiendo, ¿no? Después te continúa porque te interrumpí. Mira, lo que decía era que normalmente la gente que no tiene opinión, la gente que no está a favor de la tauromaquia, por ejemplo, o en contra de la tauromaquia como nosotros, la gente que no tiene opinión, que dice, bueno, si hay gente que le gusta, gente que dice, bueno, ¿para qué eliminar algo de la cultura? O sea, gente que nunca va a asistir a una corrida de toros, pero jamás va a asistir tampoco a una manifestación antitaurina. Esa gente es la que tenemos que afectar. Y el problema es que esa gente ve a los toreros y a los taurinos como gente muy elegante, muy guapa, que sale con modelos, que tiene dinero y va en unos autos tal, y que alguno habla bien, no todos hablan mal, pero algunos, los que hablan mal, son como del pueblo, entonces los siento como muy cercanos. A este chico se lo presentaría a mi sobrina, qué sé yo, una cosa así. Si nosotros la imagen que tenemos o hemos tenido ha sido de gente que insulta a los toreros en las salidas de la plaza de toros, evidentemente estamos perdiendo al público. Pero si salimos de camisa y bien hablados, conversamos con la gente indicada, y no solamente lo hacemos pacífico, eso no quiere decir que no vas a protestar con la voz muy alta, no vas a tener enfrentamientos, pero vas a dejar muy claro lo que piensas de una manera estética, de una manera ordenada, de una manera profesional, vas a tener un discurso articulado, etcétera, y la gente va a decir, oye, olé la gracia. O sea, no sé si estoy completamente de acuerdo con lo que dice, pero lo están diciendo muy bien y son muy formales. Es algo que le digo a mis activistas, que es muy fácil hablar para otros veganos, para personas que están convencidas, es decir, personas que ya están convencidas de que esto está mal, y entonces tú tienes un discurso para animarlos a ellos, bueno, perfecto, eso está muy bonito si tú estás lanzándote a candidato y estás buscando esos votos, pero si lo que quieres conseguir para los animales, tu discurso debe ir precisamente para las personas que inconscientemente o institucionalmente los están maltratando, y que tú tienes que generar esos cambios, o sea, tú tienes que buscar la manera de cambiar a las personas que están en lo que consideramos el mal camino.
no hablarle, no hablarle simplemente para gustarle. Y a veces pecamos en que los discursos de muchas organizaciones precisamente para esos jóvenes Para o para mí, ¿entiendes? para Para mí. mí, para los activistas, para mí, la gente que está convencida. Y lo que tenemos que hacer es seducir a esa gente que no tiene opinión. Decir, a ver, miren, o un torero, ¿qué prefieren? ¿Entiendes? Tienes que lucir bien, tienes que hablar bien, tienes que Bueno, hablar con propiedad, pero con energía, con entusiasmo. Aparte, Dime, y perdón. qué bueno que mencionas esto, porque una cosa, y esta es la gran diferencia entre la pasión juvenil y la templanza adulta, cuando cumples tantos años como nosotros, es que estudiamos el caso antes de dar el primer paso. Porque hay muchísima gente hasta el día de hoy, porque en España tú sabes que no se puede prohibir la tauromaquia por diferentes razones, ¿ya? Y hay gente todavía al día todavía, de hoy todavía, que sigue manifestando, no, todavía, en las condiciones tales como están ahora no se puede prohibir por cosas legales, que algún día explicaremos de nuevo en una cosa así, pero la cosa es que hay todavía mucha gente joven que sale a protestar diciendo esto hay que acabarlo, hay que abolirlo, tal, tal. Es que no se puede. Se pueden hacer otras fórmulas para obstruirlo, dificultarlo, limitarlo, etcétera, etcétera, ahogarlo de subvenciones, etcétera. Hay muchas otras maneras de lograr hacer que no sea un negocio y que más gente lo deje o deje de asistir a las plazas de toro, etcétera. Pero no prohibirlo. Pero desde el punto de vista para mí, o sea, la cosa del activista, quieren abolir y no reformar, ¿no? Hay ciertos casos en que no se puede abolir, se tú debe sabes, pero tú sabes, reformar. bueno, todos sabemos que la tauromaquia tiene los días contados. En Venezuela este es el No, último por año. supuesto, por supuesto. ¿Tú recuerdas que en México dije que el año 2020 iba a ser la última corrida de toros en Venezuela y que el año 2021 no iba a haber, ¿no? No, claro, no estaba contando con la pandemia y Con todas la esas cosas, pandemia. pues. Decía, no estaba contando con esto, pero lo estaba profetizando en un momento porque, bueno, hay muchas cosas. Pero hay un punto importante que es todo lo que viene alrededor de la tauromaquia, que anteriormente un torero, ¿ok? Un torero era una figura pública, una persona que arriesgaba de repente su vida en una plaza de toro, porque no hay que negarlo, que sí lo arriesga, que tiene más posibilidades de morir el toro, sí, pero sí él está arriesgando. Eh, y él con eso tiene acceso a hablar con el alcalde, a hablar con los reyes, o hablar con personalidades, a salir en medios, a vivir en el mundo de la publicidad rosa o del mundo rosa o de la revista Hola y demás. Hoy por hoy, un chapurro, un carajito de 16 años haciendo videos ridículos en YouTube, logra todo eso sin tener que arriesgar la vida, sin tener que ir a una escuela de tauromaquia. O sea, y gana mucho más dinero que un torero, ¿no? Un reggaetonero gana muchísimo más dinero que un torero. Es decir, la pasión que de repente, yo estoy totalmente de acuerdo que las personas que se dedican a esto hoy por hoy, porque realmente tienen una pasión de familia y todo eso, pero cada vez va a ser mucho menos. O sea, no va a poder existir una tauromaquia sin toreros porque realmente dejó de ser de interés. Es decir, es mucho más interesante un músico, una actriz o un youtuber hoy por hoy que una persona que se pone mallitas y se pone a lidiar con animales para matarlo, ¿no? Sí, es que, a ver, yo recuerdo haber visto películas de blanco y negro esas películas españolas muy antiguas. Y contaba la historia de gente que iba, qué sé yo, que su pasión era los toros y salía del campo y caminaba hacia la gran ciudad y después saltaba al ruedo y esa persona pobre se transformaba en rica. Es la típica historia del culebrón y de la teleserie y de la telenovela de nuestros países. El pobre se hace rico, ¿vale? Y claro, eso resonó para mucha gente y en otros países también, en México, en Venezuela, en Colombia, en el fondo gente del campo que podía conquistar la ciudad, o con el flamenco, o con el reggaetón, o con otros tipos de artes ahora. Pero hubo una época en que la tauromaquia era parte de eso, pero ya no es así. Claro, claro. Entonces, No, es que evidentemente... lo que pasa es que te digo esto porque hubo una época hasta el año 56, por lo menos yo lo pongo en el año 56 en Venezuela, cuando Luis Aparicio es novato del año en la Liga Americana, en la Grandes Ligas, y entonces todo el mundo quería jugar béisbol. Ah, Y bueno, eso.
De hecho, ocurre que, bueno, todos jugaron béisbol porque era la manera de salir. En Argentina salen con el fútbol, igual que pasa con Uruguay. Es decir, es el sueño, el sueño está en qué vamos a lograr. Hoy en día, en España, bueno, estamos hablando de la España de Franco, el año 56, bueno, en Estados Unidos, Elvis Presley, empezaron a salir las bandas de rock, etcétera. En España todo esto se retrasó hasta el año 77 cuando muere Franco, ¿no? Tiene que ser hermetismo, ese hermetismo cultural en la cual, y cuando haya este destape, por supuesto, todos estos procesos están llegando. Yo creo que hoy por hoy está ocurriendo lo que te estoy diciendo. Que hay mucha menos gente que quiere ser torero, que quiere por supuesto. Bueno, hemos tenido, bueno, me acuerdo, la de Maracaibo, recuerdo que lloré muchísimo cuando, y era una lágrima que estábamos esperando, y ahorita que estoy viendo el sol, recuerdo cuando lo vi en vivo, porque yo vi en televisión, y yo estaba en Maracaibo, y cuando el alcalde dio el decreto, recuerdo mucho las lágrimas del sol, porque la cámara la enfocó durísimo, y eso que ya lo sabíamos la fecha y la hora que iba a pasar. En el acto. Recuerdo mucho cuando recibo la llamada de Nicolás Álvarez, que me dice, sí, pasó Caracas Antitaurina, o sea, casi que me desplomo. Y recuerdo mucho una imagen de Ismael, ya que recuerdas, cuando la prohibición de circos con animales en Baleares, en Mallorca, la explosión de lágrimas de felicidad de todo el esfuerzo que había hecho Ismael. Sí, es que mira, yo siempre voy a admirar a la gente que pueden emocionarse así, porque yo no soy de ese tipo de personas, ¿entiendes? Yo para adentro. O sea, me acuerdo cuando se prohibió la tauromaquia en Cataluña, que fue una lucha larguísima, que todos estuvimos involucrados y tal. 4 de la mañana viendo el video en internet. No, y aparte es que, a ver, tú has estado en votaciones donde se votan cosas buenas para los animales, pero cero emocionante, porque de pronto votan, se encienden unas luces y se acabó. Nadie aplaude, no se detiene eso, después discuten otra cosa. ¿Entiendes? Entonces, a mí me hacía falta como miraba alrededor y decía, pero justamente cuando se votó la prohibición de toros en Cataluña, que básicamente ha sido como una pieza de dominó que ha movido. Yo estaba en un bus viajando me parece, Madrid a Barcelona, precisamente para asistir a todo esto. Y por supuesto, problemas del bus, no llegué a tiempo. Llegué cuando ya sabía, ya ganamos, y me fui a un bar a celebrar con la gente que estaba ahí. Pero claramente mi momento emocional fue cuando estaba en el bus. O sea, estaba escuchando la votación y, como te digo, la votación es como cero emocional, es como, ¿ganamos? Nos ganamos, y aparte la articulación de cuando pasa una moción es como pasa el inciso 3 de la propuesta 400, no sé cuánto, no sé qué. Entonces, nunca me queda claro si pasó, ni ganamos o no. Entonces, mira a mi alrededor, preguntaba, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero bueno. Mira, voy a recordar, eso lo estaba viendo en vivo 4 de la mañana, porque eso es como a las 10 de la mañana de España, y estaba aquí en Venezuela, y estaba a las 4 de la mañana viéndolo por internet a través del canal del Congreso de Cataluña, ¿no? Y yo era idiota, yo veía la cuestión, pero yo no veía el conteo de votos abajo. Yo me puse a contar bombillos verdes con rojos. Es decir, bueno, sí. Bueno, tú eres de los míos, porque yo hago fotos y cuento los bombillos también. Exacto. Entonces estaba contando los bombillos, porque de paso estoy escuchándolo en catalán, ¿no? Porque la prohibición fue en catalán, y dice, claro, cuando por fin lo dice y escucho los aplausos, pues yo sabía que el público era todo nuestro, fue que dije, sí, se logró, y empezó. Y bueno, fue uno de los momentos que lloré muchísimo. Otro momento que lloré muchísimo fue cuando el latillo también, casi todas han sido de tauromaquia. Lloré mucho con lo de la carrera de toro de latillo. Claro, tuve como 3 días llorando de felicidad, porque realmente fue mucho trabajo. Yo recuerdo, Yanni, porque para los que no saben, bueno, Latillo es un municipio aledaño a Caracas, o sea, forma parte de Caracas, pero es lejos, ¿no? Y a veces tienes que ir en bus, el viaje es bastante largo para ir para allá. Y llegaba un momento que ya me decía, que yo no puedo estar viniendo para acá todos los días, porque era todos los días, en la mañana ibas para allá, deberíamos, entonces te gastabas un dinero comiendo en la calle, y gastabas mucho dinero, porque el viaje de donde nosotros vivíamos era muy lejos, pues. Pero al final terminamos siendo atillanos, tanto así que bueno, que ya ir a Latillo es un
paseo para mí, por muy lejos que pareciera. Ordenanza de San Cristóbal que prohibía los circos con animales. Eso, que, bueno, no sé si Andrew está conectado, pero eso fue un trabajo increíble, todo lo que hizo Andrew y todo el equipo de San Cristóbal y todos los grupos de San Cristóbal para poder lograr la prohibición de circos con animales allá en la ciudad. Bueno, han sido tantos que ya yo no, no. Es que es fantástico cuando uno empieza, a ver, yo soy, como te dije al principio, de personalidad pesimista, ¿no? O sea, en el fondo veo los problemas no como pretexto, sino como obstáculos que hay que superar antes de decir, no, vamos echando para adelante y ya vamos viendo. ¿Ya? Entonces, cuando haces el análisis de todas las cosas buenas hechas en este lapso de tiempo, en esta última década o más, casi 2 décadas, en el fondo te hace ver que decir, mira, no ha valido la pena las cosas hechas y además como se acumulan más cosas buenas en el tiempo más reciente, es muy fácil proyectar que en los próximos años, en los próximos 5 años, se van a hacer cosas increíbles que ni imaginamos, porque cada vez hay más gente involucrada y cada vez tenemos más experiencia en lo que estamos haciendo. Entonces lo logramos con más prontitud. Vamos a tener que hacer otro. Vamos a tratar de hacer menos informal y más específico, hablando de un solo tema para que la cosa sea mejor y podamos subirlo. De todas maneras, yo lo voy a dejar posteado para que la gente que no nos vio, no tuvo... No, tú eres nuestra inspiración, Mario. No somos la inspiración. La gente que no nos pudo ver hoy nos pueda soportar más adelante y va a quedar allí. ¿Ok? Sí, Marjorie dice esto porque se unió ahora y no ha escuchado nada. Por eso dice que... Pero escucha lo que hablamos y luego di eso. Exacto. Y después que escuches todas las pendejadas que hablamos, dirás si realmente somos tu inspiración o no. Pero no ahorita que se acabe. Pancho, gracias. Y veremos. Saludos a todos en tu casa. Vale. Nos vemos y nos vemos pronto. Y bueno, nos vemos pronto. Entonces, tu próximo va a ser con Aida y con Leonora después, ¿no? Entonces ya... El domingo estoy con Eduardo Peña. Con Eduardo, vale. Con Eduardo Peña, sí. Muy bien. Y mañana con Aida. Un abrazote. Fantástico. Chao, nos vemos.